experimentando cierto ambiente de incertidumbre en el país. Después que parecía que íbamos camino a una normalización, entre comillas, en lo que cabe, se desata una nueva variante del virus más letal que la anterior. Y eso causó que entráramos en una nueva radicalización más estricta. Y a eso le podemos sumar la crisis del gasoil, que amenaza con dejarnos sin alimento y sin movilidad debido al caos en el sector transporte. Los medios de comunicación ponen la guinda al pastel con sus análisis y los opinólogos de oficio inundan las redes sociales poniendo su toque en este cóctel que busca seguir sembrando más zozobra y más temor en una población que viene emocionalmente perturbada por un 2020 de terror. Ahora, en medio de todo eso, estamos nosotros, los hijos de Dios, los representantes del reino de los cielos en la tierra. ¿Qué podemos decir ante todo esto que está ocurriendo? ¿Qué podemos decir ante todo ello? ¿Negamos la realidad o qué? Ciertamente no. No podemos negar la realidad. Son realidades. Lo que está pasando es una realidad. Que como habitantes de este mundo, estamos viviendo al igual que todos lo que está pasando. Pero te invito a que este día digas conmigo, en medio de esta circunstancia, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que repitas eso en este día. En medio de todas estas circunstancias, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero recordarle que desde el año pasado nosotros venimos repitiendo que esperamos lo mejor de Dios. Nosotros estamos esperando lo mejor de Dios, pero también estamos preparados para lo peor. Lo mejor lo disfrutaremos, pero lo peor lo vamos a enfrentar y a vencer en el nombre de Jesús. Así que hoy quiero que repita esto. Para los que amamos a Dios, estas cosas son realidades circunstanciales. Diga conmigo, realidad circunstancial. ¿Por qué? Porque sabemos que no todo el tiempo será así. No todo el tiempo será así. Por eso quiero tomar este tiempo en este día para que profeticemos, para que hablemos lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo, para que declaremos a las circunstancias, para que declaremos al mundo, para que declaremos a lo que está pasando en quién nosotros confiamos. Por eso mi tema de hoy es: no tengo temor, sé que Dios está conmigo. No tengo temor, yo sé que Dios está conmigo. Y quiero apoyarme en el Salmo 23, un salmo súper, mega, recontra, archi conocido. Casi creo que es imposible que alguien no conozca el Salmo 23, uno de los salmos más famosos junto con el Salmo 91. Y en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, que es la versión más conocida: Jehová es mi pastor. Quiero leerlo en esta mañana y quiero que usted lo repita conmigo y que lo repita ahí en su mente mientras lo voy leyendo, pero como si nunca lo hubiese escuchado. Quiero que lo escuche, que abra su corazón y que lo escuche en esta mañana de esa manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la casa de mi Padre, moraré por largos días. Definitivamente este es un salmo lindísimo,
un salmo de confianza, un salmo que nos invita a confiar en Dios. En este salmo nosotros podemos encontrar tres elementos claves que definen este salmo. Número uno, encontramos una declaración por parte del salmista, una declaración de confianza hacia Dios. El salmista declara cuánto confía en su Señor. Número dos, también en este salmo encontramos las razones por las cuales Dios es digno de confianza, porque el salmista confía en Dios. No era una confianza a lo loco, era una confianza basada en hechos. Y número tres, el mismo salmista nos hace una invitación a nosotros, a los lectores, a confiar en ese Dios en el que Él ha confiado. Lo más importante o algo muy crucial para comprender este salmo es que entendamos las dos figuras que se utilizan en esta escritura. Aquí podemos ver a Dios en un primer rol como pastor y en un segundo rol como anfitrión. Dios como pastor y Dios como anfitrión. Y de eso podemos extraer algunos principios. Por ejemplo, el principio número uno dice, podemos decir que mi provisión depende de quién es mi pastor. Escúchelo bien. Mi provisión depende de quién es mi pastor. Me encanta, como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. De allí surge ese principio. O sea, mi provisión depende de quién es mi pastor. ¿Quién es mi pastor? Si Dios es mi pastor, entonces nada me faltará. Tenemos que revisar eso en este día. Si Dios es tu pastor, entonces puedes estar seguro en este día que nada te faltará. Tenemos que entender que Dios no es cualquier pastor. Él es el pastor de pastores, como dice Juan capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. Y hace una comparación entre el buen pastor y el asalariado. Y entre esos dos pastores, Dios dice, yo soy el buen pastor. No es un pastor que ejerce el oficio por un salario. Para Dios, el cuidar de su rebaño es su pasión. Tanto se apasiona Dios por su rebaño que fue capaz de enviar a su único hijo en rescate de todos nosotros. Ese es el buen pastor. Y como buen pastor, nosotros debemos entender en este tiempo cuál es el oficio del pastor, porque como son figuras que pareciera que para nuestra cultura, para nuestra cultura están en desuso porque no conocemos las funciones de un pastor de ovejas, como lo habla este salmo. Entonces, ¿cuál es el oficio? ¿Cuál es el oficio del pastor? Un pastor en Israel. Número uno, el oficio número uno del pastor es proveer todo lo que su oveja necesita. Todo lo que su oveja necesita. Y en este contexto de provisión, el Salmo 23 nos habla de que este pastor, una de las cosas que provee es sustento. Dice que provee comida, agua y reposo para que la oveja esté de una manera confortable. Entonces, el pastor de este Salmo 23 dice que provee alimento a sus ovejas y no cualquier tipo de alimento, alimento de excelente calidad. Dice pastos delicados junto a aguas de reposo, pastos verdes, pastos delicados. Y estos pastos son representados allí o son símbolos de lo que es la palabra de Dios. La comida, la única comida que realmente tiene el poder de saciar toda la necesidad del ser humano es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, no solo de pan vivir el hombre, sino todo de la palabra que sale de la boca de Dios. Y también en otra oportunidad Jesús dijo que el que comiera y bebiera de él, y Juan dice que él es la palabra, que él es el verbo, el que comiera y bebiera de él, es decir, de la palabra, nunca más tendría ni hambre ni tendría sed, porque la única comida que realmente tiene el poder de saciar toda la necesidad que tiene el ser humano es Dios. El pastor provee alimento y nuestro pastor nos ha provisto de la palabra para podernos sustentar en medio de todos los tiempos. Aparte de eso, el pastor provee agua. Dice que lleva a las ovejas a aguas de reposo, a un lugar tranquilo.
en paz. En medio de las adversidades, Dios tiene un lugar tranquilo, en paz, donde puede saciar la sed de sus ovejas. Y como resultado de esto, de una excelente alimentación y de un excelente cuidado, las ovejas se sienten fortalecidas. De hecho, la frase hebrea que se traduce como confortará mi alma significa que restaurará el ánimo. La versión popular dice, me darás nuevas fuerzas, algo que se necesita en este tiempo y solo Dios como pastor tiene el poder de confortar nuestra alma, de restaurar nuestro ánimo, de darnos nueva fuerza. Por eso allí donde está, quiero que repita conmigo, diga conmigo, Dios me sustenta con lo mejor de su alimento. Dios me sustenta con lo mejor de su alimento, con su palabra. Y de ahí la importancia de congregarse, de escuchar la palabra, de aprovechar todo tiempo, porque este sistema nos quiere tener aislado y así que no escuchemos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que puede traer calma y paz a nuestro corazón. Por eso lo felicito a usted que se esfuerza por reunirse, que se esfuerza por escuchar la palabra, que no la menosprecia. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que nos sostendrá y que nos dará la victoria en este tiempo. Y no solamente Dios nos sustenta con el mejor alimento, sino también que nos sustenta con el mejor agua, o la mejor agua, el agua viva, que es su Santo Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está allí en ti, no vas a tener sed jamás. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo está aquí para advertirnos de las cosas. El Espíritu Santo es la mejor compañía que Dios nos ha dejado en este tiempo. Por eso tenemos el mejor alimento, tenemos la mejor agua y como resultado, en medio de esta circunstancia, en medio de todo esto que se dice, todo esto que viene, nosotros como hijos de Dios vamos a tener las mejores fuerzas, vamos a tener el mejor ánimo, vamos a tener la mejor visión para ver las oportunidades en medio de donde las personas no ven oportunidades. Entonces, podemos ver que aparte del sustento, el pastor también provee dirección y eso es algo clave en estos días. Mucha gente no sabe qué hacer, pero el buen pastor, el pastor que da su vida por las ovejas, dice que provee dirección. La expresión me guiará por sendas de justicia, podríamos decir que lo que dice es me guiará por caminos rectos, es decir, por caminos que dan resultado. Hay gente que no sabe qué hacer. Dios nos va a guiar por caminos que dan resultado, por caminos que nos alejan de las equivocaciones, por caminos que nos alejan de la pérdida. Por allí Dios nos quiere guiar. Algo muy interesante es que la palabra pecado significa errar al blanco, significa equivocarse y dice que Dios nos guiará por caminos rectos, es decir, la guianza del Señor puede guiarnos por un camino libre de equivocaciones, libre de pecado, libre de equivocaciones. Y los medios principales que Dios usa para guiarnos en medio de este tiempo, en ese sentido, son su palabra y su espíritu. Por eso son dos cosas que no podemos abandonar, su palabra y su espíritu. Eso tiene que ser algo nuestro diario, comer de la palabra, beber de su espíritu todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque tiene estas herramientas son las que Dios utiliza para darnos dirección en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta penumbra. Otra cosa la tercera cosa que provee el pastor es que provee protección, protección. El salmista confía en la protección de Jehová en medio de toda circunstancia. Dice que aunque pase por el valle más oscuro, por el valle de sombra de muerte, aunque pase por allí, un valle donde puede estar escondido algún ladrón o alguna fiera, la presencia, el saber que yo cuento con la presencia del pastor, eso tranquiliza a las ovejas. Las ovejas están seguras porque saben que allí está el pastor. Entonces, la protección que nos da Dios está garantizada por dos elementos en este salmo. Dice que la vara, que era un palo, un garrote largo con el cual el pastor ahuyentaba a cualquier enemigo, y esa es nuestra confianza. Sabemos que lo que estamos bajo la protección del Altísimo, porque nos metemos bajo la sombra del Altísimo, moraremos bajo el poder del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Entonces, el Dios Todopoderoso va a ahuyentar de nuestra presencia, de nuestra vida, cualquier enemigo. ¿Por qué? Porque la vara representa la autoridad de Dios obrando a nuestro favor.
Y el segundo elemento que garantizaba la protección de las abejas era el cayado, que también era una vara, pero que tenía especie de como una onda al principio para evitar que las ovejas se cayeran o perdieran el camino, o la lavan así. Entonces, el cayado sirve para evitar que tú pierdas el camino, que tú pierdas la ruta, Dios te ala otra vez y te pone en su sitio, y eso también representa, el cayado nos representa el amor de Dios. Así que su autoridad y su amor nos garantizan la protección en este tiempo. Quiero que tú repitas ahí donde está: si Dios es mi pastor, repite ahí: si Dios es mi pastor, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios me sustenta. Diga: Dios me sustenta, Dios me dirige, Dios me protege. Y el principio número 2 que podemos ver en este Salmo 23, el principio número 1 decía que mi provisión depende de quién es mi pastor, y si Dios es mi pastor, nada me faltará. El principio número 2 nos dice que si yo confío en Dios como mi pastor, si yo estoy claro de que Dios es mi pastor, entonces además de mi pastor, Dios se convierte en mi anfitrión, que es la otra figura interesante de este salmo: a Dios como pastor y Dios como anfitrión. ¿Cuál es la diferencia? Que como pastor Dios te cuida, como pastor Dios te sustenta, Dios te dirige, Dios te protege. Eso lo hace como pastor. Pero como anfitrión, entonces ahora Dios te exalta. Y eso es maravilloso: Dios te exalta. Como anfitrión, Él te agasaja con un banquete en tu honor, como dice: aderezas mesa delante de mí. Dice: arregla la mesa con una vajilla elegantísima, con los manjares más deliciosos. Dios te prepara lo mejor para ti en este tiempo. ¿En medio de qué? En medio de los angustiadores, en medio de la zozobra del mundo, Dios tiene banquete preparado para sus hijos. Dios tiene banquete preparado para aquellos que confían en Dios como su pastor. Así que si tú has confiado en Dios como tu pastor, entonces Dios se convierte en tu anfitrión. Te hace destacar delante de todo. Dice: aderezas mesas delante de mí, angustiadores delante de todo. Dios te hará destacar, te va a ungir. Dice que ungir es rociar con el aceite perfumado que hace que todas esas cosas, ese aceite tenía la capacidad de humedecer el cutis reseco por el sol. Y sabemos que las circunstancias son como ese sol abrasante que le resecan el alma al ser humano. Bueno, Dios tiene unción, tiene un aceite para ungir ese espíritu reseco por la circunstancia. Bueno, Dios te adereza mesa delante de tus angustiadores, y aparte de eso, te unge con ese aceite en medio de ellos. No solamente eso, dice que el salmista dice que también llena tu copa hasta el borde con el mejor vino. Y ese es mi Dios como anfitrión. Dios sabe reservarse las mejores cosas para sus hijos en medio de los peores tiempos. En medio de los peores tiempos, Dios sabe reservarse las mejores cosas para sus hijos. Y eso es algo que quiero que tú veas. Dice: llena su copa hasta el borde como el mejor vino. Y todo esto me encanta, porque todo esto lo hace a la vista de los enemigos, de los que se han burlado, de los que se han angustiado, de los que quieren que las cosas nos salgan mal. Y a pesar de que quieren que las cosas nos salgan mal, a nosotros nos siguen saliendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios como nuestro pastor, y no solamente confiamos como nuestro pastor, sino que también Dios se ha convertido en nuestro anfitrión. En medio de todas estas cosas que está pasando, Dios es nuestro anfitrión. Y si Dios es nuestro anfitrión, eso nos garantiza de que vamos a tener lo mejor delante de nosotros. Por eso cantamos: lo mejor no es lo que quedó atrás, lo mejor está delante de nosotros. Aplaudo del Señor en este día, porque Dios es digno de aplauso. Y el principio número 3 es que si yo confío en Dios como mi pastor, también el bien y la misericordia de Dios me van a seguir, me van a perseguir todos los días de mi vida. Dice la Escritura, el verbo que se traduce aquí como seguirán en el versículo 6 del Salmo 23 significa literalmente perseguir, correr detrás de alguien. Entonces dice que el bien y la misericordia estarán corriendo detrás de mí, me estarán persiguiendo. Yo no voy a tener que perseguir la bendición, yo no voy a tener que perseguir el bien de Dios, la misericordia. No, ellos me perseguirán a mí. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Yo confío en Dios
como mi pastor. Por eso las cosas nos van a salir bien en este tiempo. Por eso las cosas, las bendiciones nos seguirán persiguiendo en medio de cualquier circunstancia. Tenemos garantizado eso. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor y el bien y la misericordia nos perseguirán siempre. Aquí David dejó bien claro que no serían sus angustiadores los que lo perseguirían. No serían sus angustiadores. Sus angustiadores verían a Dios como anfitrión de David. David dice que lo va a perseguir a él todos los días, en medio de cualquier tiempo, es el bien y la misericordia. La palabra bien en hebreo significa, mira lo que significa la palabra bien en hebreo, tiene un significado espectacular y todas estas cosas nos van a perseguir en este tiempo. La palabra bien en el hebreo significa abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar, alegrar, alegre, alegría, amigable, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, cosas, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso, humanamente mejor, misericordioso, placer, prosperidad, rebosar, suave, tesoro. Imagínate todo lo que significa la palabra bien, el bien que nos va a perseguir. David lo que nos quiere decir con esto, que cuando alguien está seguro de que Dios es su pastor, entonces la abundancia, la aceptación, los aciertos, lo agradable, la alegría, lo benéfico, lo bueno, el éxito, el favor, la felicidad, la producción, el gozo, lo hermoso, lo mejor, la prosperidad, los tesoros, etcétera, 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 nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que preocuparnos por honrar a Dios, por agradar a Dios, por servir a Dios, porque todo lo demás está diseñado para que nos persiga a quienes ponemos a Dios en primer lugar. Y por eso es que en medio de todas estas cosas que está sonando, por eso es que en medio de estas cosas que están hablando y diciendo que buscan colocar más en zozobra a la población, nosotros nos afianzamos en el Salmo 23. Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Así que ahí donde estás, yo quiero que tú puedas cerrar tus ojos y dejarte ministrar por el Espíritu en este día y en estas últimas palabras. Si Dios es mi pastor, tendremos nuestra provisión asegurada. Yo quiero que el temor sea huyendo de tu vida, que el temor sea huyendo de ti a través de estas palabras. Yo quiero ministrar tu vida, ministrar tu corazón esta hora allí donde estás. Quiero que recibas esto en tu corazón, que abras tu corazón, que abras tu mente, porque sé que hay palabras que han estado perturbando tu mente en este tiempo. Quiero decirte que si Dios es tu pastor, si Dios es nuestro pastor, si esa palabra es una convicción en nuestra vida, entonces en medio de estos tiempos usted tiene su provisión asegurada. Usted tiene su provisión asegurada. Diga allí donde está: habrá para mí sustento, habrá para mí dirección, habrá para mí protección en este tiempo. Yo declaro hoy sustento, la mejor comida, la mejor agua, la mejor paz para cada uno de ustedes en este tiempo. Declaro dirección, declaro que la palabra y el Espíritu Santo nos guían por el camino del éxito, por el camino de la ganancia, no por el camino de la pérdida. En este tiempo nosotros tenemos dirección del Espíritu para ir y hacer los mejores negocios, para ir y conseguir los tesoros guardados de Dios para nosotros en este tiempo, para ir y ayudar a las personas. Tenemos dirección de parte de Dios. Igualmente yo declaro que en este tiempo tienes protección de parte del Altísimo, que en medio de todas las circunstancias, por más que hayan voces que tratándonos de intimidar y decirnos, meternos miedo, en medio de esta circunstancia, como Dios es mi pastor, nosotros tenemos protección en medio de esas circunstancias difíciles, y sé que esa autoridad y el amor de Dios me protegerán, nos protegerán en estos días. Si confiamos en Dios, si confío en Dios como mi pastor, si nosotros confiamos en Dios como nuestro pastor,
entonces Dios en este tiempo, en este año de tanto pronóstico reservado, en este año levanta tu mano, diga: Dios se convierte en mi anfitrión. Dije: estoy bajo el festejo de Dios. Diga eso conmigo: estoy bajo el festejo de Dios. Fui invitado al banquete por Dios. Diga: Dios es mi anfitrión. Dios es mi anfitrión. Dios es el encargado de preparar y de hacer que yo disfrute la estadía en medio de estos tiempos. Dios es mi anfitrión. Por eso Dios no solamente nos cuida, sino que Dios en este tiempo también me exaltará en medio de mis enemigos, en medio de los que no confían, en medio de los que no creen, en medio de aquellos que hablan con lo que no deben hablar, en medio de aquellos que están trazando cosas malas. En medio de ello, Dios nos exalta en este tiempo. Confiamos en Dios como nuestro pastor y por eso declaramos que el bien y las misericordias nos siguen, nos persiguen. Donde vamos, el bien nos sigue. Donde vamos, la misericordia nos sigue. Donde vamos, encontramos el bien. Donde vamos, todo el bien de Dios nos buscará, y no solamente nos buscará, tiene nuestra dirección, nos encontrará. Así que en este día te invito a desechar todo temor, a desechar toda incertidumbre, toda angustia, todo afán, y que confiemos en Dios, como dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Así que si Él es nuestro pastor, Él tiene cuidado de nosotros y todo lo que nos pasa es para nuestro bien. En el nombre de Jesús, amén.